Buenos días compañeros, buenos días profesora. Yo en mi grupo nos tocó la influencia del teatro griego en el teatro romano. Empecemos viendo lo que es el teatro romano. El teatro romano surgió a través del griego, llegando a sus ciudades a partir del siglo III a.C. Al igual que los comienzos en Grecia, el teatro romano comenzó con una importante vinculación a la religión, aunque no duró demasiado tiempo. Debido a la cantidad de festividades y celebraciones de la sociedad romana, no pasó mucho tiempo hasta que el teatro se concibió como un medio para entretener al pueblo y alejarlo de los quehaceres de la vida cotidiana en la Roma antigua. A pesar de la dependencia que el teatro romano presenta con respecto al teatro griego, muy especialmente al principio de su desarrollo, lo cierto es que el teatro romano intensificó algunos temas del teatro griego y va olvidando otros. Para los romanos pasa a ser el teatro un juego, en contra de la concepción griega que lo consideraba un ritual. Con Roma aparece la figura del empresario que paga a los actores y autores y que cobra una entrada al público. Solo cuando el Estado se hace cargo de los espectáculos teatrales pasan a ser gratuitos. El teatro romano no tuvo el auge como en Grecia, debido a que sufrió una competencia con otros espectadores en masa, como el circo de las luchas de gladiadores, y que el público selecto despreciaba los entrenamientos vulgares como la comedia, la pantomima y a los mimos, artes esenciales en gran auge en Roma, lo que algunos consideraban como un signo de decadencia del teatro. Con la caída del Imperio Romano y la llegada del cristianismo, el teatro prácticamente desapareció, pues la iglesia recién nacida consideraba el teatro algo demoníaco y a los actores una especie de endemoniados, ya que podían cambiar su alma para representar a otros. Con estas ideas el teatro entra en una época de oscuridad, de ocultación y casi inexistencia hasta el comienzo del Renacimiento. La influencia griega. El origen del teatro y de las representaciones se vincula a la helenización general que sufrió la civilización romana tras la Primera Guerra Púnica. El teatro es el más claro ejemplo, aunque no el único, de la habilidad que tenían los romanos para apropiarse de manifestaciones artísticas y dotarlas de su propia esencia. Las primeras obras romanas no fueron más que traducciones de obras griegas. Más tarde esto cambiaría, pero no llegaron a ser obras originales ya que aún tomaban temáticas griegas. Por ejemplo, en la comedia se tomaban temas como amores, intrigas, jóvenes castiganos, uniones ilegítimas, etc. Y en la tragedia se tomaban temas como dioses y héroes presentes en autores como Sófocles, Eurípides y Esquilo. Se conservaba el ambiente griego en el teatro romano. Por ejemplo, en los vestuarios, en los nombres de los personajes, en el vocabulario lleno de helenizaciones y también en las alusiones a la mitología. Por lo general, los romanos no copiaban obras griegas tal cual, sino que utilizaban una técnica denominada contaminatio. Esto quiere decir la superposición de una obra griega sobre otra obra, por lo que no eran simples traducciones. Los romanos quitaron características del teatro griego y añadieron otras. Por ejemplo, le dieron mayor relevancia al acompañamiento musical y quitaron el coro, lo que era vital en el teatro griego. También cambiaron los metros poéticos, el humor era más directo y usaban chistes claramente romanos y hacían alusiones a las costumbres de Roma. Trataban los temas con más sencillez y aparte añadieron personajes y escenas que no estaban en los originales griegos. Con esto podríamos concluir que no fueron simples copias lo que hicieron los romanos, sino que es el resultado de una imitación creadora, lo que hoy en día podríamos llamar adaptación libre de una obra. Contaminatio fue una técnica de composición escrita de los antiguos comediógrafos y escritores romanos que consistía en utilizar escenas de dos o más comedias griegas ya escritas para hacer una sola nueva en latín que las refundía. Las piezas refundidas solían provenir de autores de la comedia nueva griega. ¿En qué consistía Contaminatio? Nevio fue el más antiguo escritor latino
que utilizó la técnica contaminatio. Nevio contaminaba los textos, es decir, tomaba el mismo argumento de una pieza griega, pero no se limitaba a traducirla, sino que la enriquecía con escenas nuevas de suyo y tomaba también de obras dramáticas griegas, así que el escritor que utilizaba la contaminatio no escribía una pieza original en el sentido que pensamos hoy. Autores que utilizaban la contaminatio. Desde Cneo Nevio en adelante, todos los sucesivos comediógrafos y escritores latinos utilizaron tal técnica. Plauto, Enio y Terencio. Obviamente, con el paso del tiempo, el público se cansó de asistir al mismo acto. De hecho, si el teatro griego hubiera sido profílico, el número de horas que contaminar siempre sería escaso. Este fue el motivo por el que se desarrolló el teatro latino, que no habla más de personajes griegos, pero sí personajes locales. El teatro consta en 3 partes súper esenciales: la escena, la orquesta y el graderío. Todas estas celebraciones se hacían en una ladera en una colina, ya que los griegos no sabían hacer bóvedas de hormigón. Su construcción se realizaba con una forma semicircular para que el sonido y la vista sea excelente. En la escena se encuentra a nivel de la tierra, donde en ella se incorporan decoraciones giratorias que tienen forma de prisma rectangulares. En el graderío tiene una planta semicircular donde alrededor está la orquesta. La principal novedad del teatro romano es que se hace la disminución de la orquesta. Es semicircular debido a la menor importancia del coro en esta representación. Al hacerse la orquesta semicircular, el graderío toma esta misma forma. Recordemos que toda esta celebración, todas estas fiestas, todos estos bailes y todo esto coro es honor a Dionisio, dios del vino y de la fertilidad. Estas son algunas ilustraciones como supuestamente le hacían la celebración al dios Dionisio. La tragedia griega es un género teatral originado en la antigua Grecia, inspirado en mitos y representaciones sagradas que se hacían en Grecia y Anatolia. Su influencia llegó sin grandes modificaciones hasta el romanticismo, época en la que se abren grandes discusiones sobre los géneros literarios, mucho más que el Renacimiento. Desde el punto de vista de la teoría literaria, debido a la tragedia que va evolucionando, que digamos que lleva como 2000 o más años, es difícil llamarla igualitaria al término de tragedia, porque según va variando, depende de la época histórica o el autor del que se trate. Respecto al origen de la tragedia, los antropólogos, y confirmado por la etimología, dicen que las tragedias eran rituales de sacrificio de los animales hacia los dioses, que esto ellos lo hacían por una buena caza y buena cosecha y muchas otras cosas que ellos creían en ese momento. La tragedia en Roma inició luego de la conquista de Tarento. Tarento es una ciudad del sur de Italia. En este caso, lamentablemente, no hubo tanta repercusión e importancia sobre la tragedia como era en Grecia, porque no hubo tanta popularidad en la comedia ni en otra obra escénica. Los romanos de la época clásica conocían y apreciaban a Enio, Pacubio y Accio como grandes trágicos.